aparecen estas grandes culturas, como es Mesopotamia, Asiria por este lado, Egipto, acá hacia la parte sur, el desierto, el Mar Rojo, y si ustedes se fijan y detallan, en este lado se ha pintado, se ha hecho una figura, o estas culturas forman una figura que es lo que vamos a conocer nosotros como la media luna fértil. Cuando hablemos de media luna fértil, y no se afanen por todo lo que hay escrito acá, simplemente escúchenme lo que estoy diciendo, es la media luna fértil, su nombre se debe no solo a la forma, si ustedes ven ahí, es una forma de luna, sino también a la cercanía que guarda con dos importantes, imponentes ríos, y están aquí señalados en azul, y es el río Éufrates y el río Tigris. El Éufrates y el Tigris. Una clave importante dentro de los textos bíblicos es el agua y las montañas. En los textos bíblicos, las culturas, hablando de estas culturas que están aquí, Mesopotamia, Babilonia, Siria, Egipto, estos pueblos primitivos construían sus grandes ciudades cerca a los ríos, porque el río da vida, pero también construían sus ciudades en montañas por varias razones, por la defensa que podían tener oteando al enemigo desde lejos, por la seguridad frente a las fieras salvajes, y construían las ciudades cerca a los ríos y en montañas, y entre la montaña y el río hay valles que podían cultivar. Entonces, esto que conocemos como la media luna fértil, donde están estas culturas y civilizaciones, Babilonia, Mesopotamia, Asiria, Egipto, es lo que llamamos nosotros media luna fértil. Ahí donde aparece ese punto azul que está centrado en la pantalla, es donde va a aparecer ese, esa tierra de Canaán, que luego se va a llamar Israel, pero estas expresiones ya más adelante las voy a explicar. Vuelvo a la definición del país de la Biblia, porque estamos hablando del mundo, no del texto, sino de la Biblia. No describe una región geográfica, no simplemente la región geográfica, la cual tiene límites y barreras, no. Es una región marcada hoy, porque ya hablamos del hoy. Antes no hablábamos de fronteras, hoy sí. Este espacio geográfico donde van a ser el texto bíblico es hoy Siria, Líbano, Irak, Jordania, Palestina, Irán, Israel, estos pueblos. Ahí, en esos contextos, van a ser el texto bíblico. Va a irse conformando el texto. Culturas importantes. Si miramos los dos extremos de la luna, arriba aparece como una pirámide. Esto es una construcción mesopotámica llamada Sigurak o Sigurat, que era una especie de templo o santuario, era una especie de lugar político, era una especie de lugar para muchas cosas, pero sobresale el aspecto religioso. Esto es lo que construían allá en Babilonia, toda esta parte de Mesopotamia. Hacia el otro extremo de la luna encontramos una gran cultura que es Egipto. Egipto. Allá en Egipto, donde según el libro del Génesis, recuerden, ya terminando el texto del Génesis, eh, baja Jacob a Egipto con su hijo José, que está
gobernando de cierto modo, porque está administrando toda la parte económica de Egipto, se establece el pueblo. Ese pueblo que vamos a llamar en esta etapa de la historia el pueblo hebreo. ¿Por qué lo llamamos el pueblo hebreo? La palabra hebrit, hebreo, es una palabra egipcia que usaban los egipcios para hablar de los errantes o los transeúntes. La palabra hebreo quiere decir eso, errante o transeúnte. Y es cierto, ¿de dónde salió Abraham? De Ur. Hizo esa especie de triángulo que ustedes ven en medio de la luna y llegó a Egipto también, porque Abraham también llegó a Egipto, recuerden. Ya desde la historia que nos narra el texto del Éxodo, el segundo texto del primer testamento, empieza toda la parte de salir hacia la tierra prometida. ¿Y la tierra prometida cuál es? Canaán. Hay que volver a lo que Dios le entregó a Abraham desde tiempos antiquísimos. Hay que salir. Pero es importante entender que el pueblo hebreo, porque se le va a conocer con esta palabra, hebreo es cuando está en Egipto y cuando llega a la tierra prometida. Cuando llega a la tierra prometida. Cuando se establece ya en la tierra prometida, ya se le va a conocer y ya va a aparecer otro nombre y es Israel. Recordando que Israel en un primer momento fue una persona y fue Jacob a quien Dios le cambió el nombre. Ya no te llamarás Jacob porque es un nombre no tan agradable en el contexto bíblico, tiene un significado un poco desafortunado, Jacob. Jacob tiene dos significados el nombre y es Jacob es el que nace agarrando del talón a Esaú y la palabra talón quiere decir Jacob. Por eso le llamaron Jacob, el que viene agarrado del talón. Y la otra expresión es el usurpador. O sea, por eso digo Jacob en el contexto bíblico no es un nombre tan agradable, porque acuérdense la historia de Jacob Esaú, le usurpa la primogenitura, por eso se llama Jacob. Pero Dios hace, Dios muestra y Dios cambia la historia. Por eso ya no te llamarás usurpador o talón, sino que te vas a llamar Israel. Una palabra que también hay que discutir en su definición porque sería el nombre de Israel quiere decir el hombre que ha luchado con Dios. Unos traducen el hombre que ha vencido a Dios. Pero así va a nacer este pueblo, en esta cultura, en estas culturas. Por eso es importante cuando nosotros vamos a hacer una lectura de un texto del Antiguo Testamento, ponernos en este mapa y entender que el texto bíblico surge de un pueblo que está rodeado de culturas riquísimas, como la cultura asiria, los babilonios y los egipcios, que son pueblos avanzados, que son civilizaciones sumamente importantes, no tanto o no tan solo para el pueblo de Israel, sino para la historia de la humanidad. Y eso por historia lo conocemos. Eso es fundamental. Conocer de manera especial la historia de este pueblo es recordar que este pueblo hebreo o el pueblo que vamos a llamar Israel va recogiendo culturas, va recogiendo modos y tradiciones. Dentro de esos modos y tradiciones que va recogiendo una expresión que se acuña y es la expresión semita. Estos pueblos que están en esta luna son los llamados pueblos semitas. El término semita
se usa para referirse a todas las personas que según el texto bíblico son los descendientes de Sem, el hijo de Noé.